Eh, Hola, putazos. Hoy vamos a empezar a relatar la historia, costumbres y tradiciones de Almería. Sí, la capital más oriental de Andalucía, en plan, la ciudad más oriental de Andalucía. Eh, sí, es la provincia que está más al oriente, ¿no? La más que está más al levante o algo así. Pues bien, pues es una. Vamos a hablar de la capital de esta provincia, de Almería. Pues bien, Almería fue fundada en el siglo... los orígenes más remotos de Almería se remontan pues al siglo... creo que octavo o séptimo antes de Cristo, ¿no? Que lo fundaron, no sé si los fenicios o los cartagineses. Creo que alguno de esos dos lo fundaron. Si bien la ciudad pues no tenía mucha importancia, que digamos. No, creo que sí fue en el siglo octavo o séptimo antes de Cristo, creo que debían ser los fenicios, ¿no? Luego, luego llegarían, luego llegarían los cartagineses, en plan, no se conserva casi nada de esa época. Luego llegarían los cartagineses en el siglo segundo o tercero antes de Cristo. Bueno, llegarían, creo que segundo, ¿no? Cuando empezaron a desafiar el poder de la creciente Roma, que Roma les estaba comiendo el territorio y que bueno, los cartagineses pues intentaron recuperar tierras y iniciaron la conquista de Hispania para luego ir a enfrentarse a Roma. Y eso, pues viene, llegaron los cartagineses y bueno, reforzaron la ciudad, aunque bueno, tampoco queda mucho de esa época. Y eso, hasta que finalmente, pues tras el final de las guerras púnicas, pues Roma se quedó con la ciudad y bueno, de esa época se conserva algún que otro resto arqueológico. Pero bueno, en aquella época en la época romana, pues en lo que hoy es la Alcazaba se construyó un pequeño fortín, pero que luego más tarde cuando llegaron los visigodos, pues lo demolieron y sobre los cimientos de ese antiguo fortín romano, pues luego construyeron los árabes la Alcazaba. Pero bueno, no nos desviemos, no nos adelantemos todavía. Pues eso, los romanos estuvieron ahí, que construyeron algunas cosas como las antiguas termas almerienses, un pequeño anfiteatro y el teatro de Tito Sepelio, como se diga. Y eso. Y, y que hicieron algunas cosas más, como eso. Luego, luego en el siglo V después de Cristo, pues el Imperio Romano de Occidente cae, bueno, y que las tribus germánicas se asientan en la península, ¿no? Como sobre todo se asientan los visigodos, que es la gama predominante y la que estará ahí instalada. Hasta que se instalan en Almería y ya dije que demuelen el antiguo fortín, el antiguo puesto avanzado romano. Y luego finalmente en el siglo VIII, al principios del siglo VIII, vienen los moros, nos invaden y bueno, ocupan la península y Almería creo que fue de las primeras capitales en caer, dada su cercanía al Magreb. Y, y bueno, se ocupan la península, ocupan la ciudad y bueno, y ya ahí es cuando le empiezan a poner, cuando empieza la ciudad a llamarse Almería. Antes no sé cómo se llamaría, pero a partir de la dominación islámica empezaría a llamarse Almería. Empezó a llamarse Almería y bueno, creo que quiere decir... eh, es una palabra árabe que significa, creo que espejo del mar o algo así. Algo así significa, o algo así. Vamos. No, me he equivocado. En verdad quiere decir, bueno, que Almería en verdad procede de la palabra árabe almarilla, que significa torre de guaita.
o torre de vigía o atalaya. Sí, ¿no? El Alcazaba era eso. Y demás. Pues... Pues eso. Sí. eh, Almería, pues eso. Durante la época árabe, pues Almería vivió su época de mayor esplendor. Vivió su época de mayor esplendor ya que fue cuando más creció la población. La población almeriense empezó a crecer a partir de la dominación islámica. En plan, la ciudad se amplió bastante y bueno, y se construyeron varias murallas que rodearon la ciudad entera por completo. Bueno, salvo por el tramo del mar, que ahí estaba el puerto y ahí vigilaban los barcos. Y bueno, y se construyeron la Gran Muralla y demás cosas. Se construyeron las estas. Sí, se construyó la muralla y la Alcazaba. En torno a la segunda mitad del siglo X, pues se construyó la Alcazaba. Se construyó la Alcazaba, que es el monumento principal, en la actualidad es el monumento principal de Almería. Pues se construyó como sobre los restos de una antigua base romana y bueno, y fue el centro de mando de operaciones de los moros en la provincia de Almería. Funcionaba pues como una segunda Alhambra, ¿no? Ya que muchos la comparan con la Alhambra de Granada. Y eso. En plan, era el segundo centro musulmán. Bueno, en verdad sería el tercero, ¿no? Porque al principio primero estaría Córdoba, después Granada y por último Almería y después Almería, ¿no? Pero bueno, sí. La construyeron la Alcazaba pues para dominar la ciudad y controlarla, controlar a sus habitantes y también poder refugiar ahí a los habitantes en caso de que lleguen los cristianos a tomarla, ¿no? De que la ataquen los cristianos para tomarla. Y ahí es donde se refugiaba la población, en la Alcazaba también. Y bueno, se defendía la ciudad de posibles ataques cristianos. Fue el califa Abd III quien mandó construirlo. Sobre los... Sí, ya lo dije. La piedra que se utilizaría era la arenisca. También se constituyó la taifa de Almería, que es lo que hoy es la provincia de Almería, cuya capital, pues obviamente era Almería. Mediado el siglo XII, las tropas cristianas, que eran pues los aragoneses, catalanes, genoveses, pisanas y castellanos, que eran comandados por el rey Alfonso VII, pues consiguieron conquistar la ciudad, en plan que Almería fue conquistada por los cristianos, fue ocupada por los cristianos, la cual pues sí, la reconquistaron y la tomaron y bueno, no obstante, poco duró la ocupación cristiana, ya que a los 10 años siguientes llegaron los almohades que la reconquistaron y bueno, esta breve ocupación le supuso el truncamiento definitivo de su esplendor militar comercial, o sea, que la breve ocupación cristiana que hubo en el siglo XII, pues, pues supuso que un freno a la expansión y el esplendor militar y económico de la ciudad de Almería, que después pues pasó a manos de los almohades y eso. Luego llegó el siglo XIV y bueno, ya los cristianos pues habían avanzado mucho hacia el sur, que bueno, que penetraron en Andalucía y tomaron toda Andalucía, y los cristianos pues reconquistaron toda Andalucía occidental y bueno, y desapareció el imperio de los almohades, ¿no? Y el antiguo Al-Ándalus, en plan, que era la España musulmana, pues quedó reducido a un pequeño reino que era el reino de Granada. El reino de Granada, pues que en la actualidad, que en la actualidad que es el territorio que en la actualidad ocupan pues las provincias de Granada, Málaga y Almería.
y creo que también la parte más oriental de la provincia de Cádiz, en plan. Esas tres provincias son las que formaban el reino de Granada, que era el último bastión moro de España, en cual pues duró como un siglo y pico ese reino, ya que estaban todos rodeados por los cristianos. No había escapatoria posible. Estaba pues los cristianos, pues el reino de Castilla, que había tomado tanto Andalucía occidental como Murcia. Y que eso, y que estaban todos rodeados y eso. Durante la época del reino de Granada, pues Almería fue la segunda ciudad en importancia del reino, por detrás de la propia Granada. Y eso, fue una ciudad muy importante. A finales del siglo XIV, el rey Jaime II de Aragón asedió la ciudad de Almería durante más de 9 meses hasta llegar a un acuerdo con el rey de Granada, en plan que en esa época nazarí pues hubo otro intento de los cristianos por recuperarla, pero fracasó y se llegó a un acuerdo que bueno, que eso. Después ya a lo largo del siglo XV, pues ya las incursiones cristianas iban a ser cada vez más frecuentes y bueno, y ya irían ganando poco a poco terreno a los moros y eso, en plan, final. Y bueno, y uno a una, pues todos los asentamientos moros del reino de Granada pues fueron cayendo y bueno, y, y hubo una campaña, Almería pues empezó a ser sitiada en el año 1488. Durante los años 1488 y 1489 Almería pues estuvo en constante batalla. Hubo una batalla, estaba pues siendo sitiada, ¿no? Y, y finalmente pues el día de San Esteban, que es el de 26 de diciembre de 1489, pues por fin Almería capituló, fue reconquistada y, y eso lo tomaron los Reyes Católicos en el año 89, a finales del año 89, y bueno, pasó a depender del reino de Castilla, pasó a depender Almería. Y bueno, y luego 3 años después, pues ya todo lo que quedaba del reino nazarí de Granada, pues sucumbió también al ser tomada Granada, ¿no? Ya sabéis. Eh, y bueno, y ahí termina pues la historia de la Almería medieval. Tras la toma cristiana se hizo patente la necesidad de mejorar sus infraestructuras defensivas, pues se encontraban muy deterioradas por un terremoto que hubo en 1487, porque es que tanto Almería como Granada son dos provincias que están en una zona muy sísmica y en el cual se producen pues varios temblores al año, aunque casi todos pasan desapercibidos ya que suelen ser muy leves, pero de vez en cuando hay alguno que se hace notar. Y eso, en plan el sudeste español pues es una zona bastante sísmica. Y bueno, y que incluso hay volcanes como los que hay en Cabo de Gata. Pero bueno, no nos metemos en eso todavía. Hubo un terremoto en 1487 y bueno, que deterioró toda la ciudad y que hubo que reconstruir la ciudad de arriba abajo. Asimismo, era necesario adaptarla a las nuevas técnicas defensivas impuestas por el desarrollo de la artillería, por lo que se realizaron mejoras en el segundo recinto y construyeron un tercero en la Alcazaba. Vale. Durante el siglo XVI se caracterizó por el abandono de sus habitantes, hecho que le ocasionó un retroceso que terminó extendiéndose por el resto de la provincia. En 1522 hubo un nuevo terremoto que provocó grandes daños. El barrio de la Judería y varias zonas enclavadas del Alcázar y la Mezquita Mayor pues fueron destruidas. Al mismo tiempo, al haber quedado destruidas sus infraestructuras marítimas, quedó apartada de las rutas comerciales americanas y sufrió graves consecuencias económicas mientras veía pasar de largo las riquezas provenientes de Nueva España y la actividad que trajeron consigo.
Más adelante, durante este mismo siglo, se produjo la sublevación de los moriscos en la Alpujarra y fue defendida con éxito del ataque de los moriscos sublevados en 1567. Pues sí, tras el terremoto creció hacia el levante y comenzó la construcción de una nueva catedral, ¿no? La actual catedral, que se daría pues la Almería futura y bueno, y sellando la carácter convertible de la nueva urbe cristiana. En torno al recinto amurallado se consolidó hasta llegar a lo que hoy es la Puerta de la Purchena y actual paseo. Como lugar de esparcimientos se construyó la actual Plaza de la Constitución, donde quedó situada la casa consistorial en 1656, época en la que se edificaron diversos templos y conventos como la de San Francisco, Santo Domingo y la Trinidad. Ninguno de ellos queda hoy en pie. Vaya. Luego, en el siglo XVIII, pues empezó a mejorar las condiciones socioeconómicas y bueno, y desapareció el peligro de los piratas berberiscos, ya que debido a su situación geográfica, pues Almería, pues era un sitio que después de su reconquista por los cristianos a finales del siglo XV, pues Almería constantemente pues fue amenazada por los piratas berberiscos, ¿no? Por los piratas que venían del Magreb, de Marruecos, de Argelia y de eso, y que bueno, que constantemente pues estaban tocando las narices y que amenazaban siempre con saquear la ciudad. Pero eso se acabó en el siglo XVIII y, y a partir de ahí renace la agricultura y se reactiva el comercio marítimo. Se perfeccionan las técnicas de pesca y surge la explotación minera que tanto esplendor le aportó durante el siglo XIX. En consecuencia se produjo un proceso de desinficación intramuros y extramuros, surgiendo nuevos barrios en torno a sus antiguos caminos de acceso, que terminaron convertidos en calles. Vaya. Luego, pues en la edad contemporánea, en el siglo XIX, se rubricó la lenta recuperación inicial los 2 siglos anteriores, produciéndose a finales de la cintura una segunda edad de plata que tuvo su origen en la apertura comercial junto con el crecimiento de la minería y la agricultura que comenzó durante las primeras décadas del siglo. Bueno, durante 1808 pues nos invadieron los franceses, como ya sabéis. Y bueno, las tropas francesas ocuparon Almería bajo el mando del general Godinot, o como se... Bueno, será Godinot, o así en plan gutural, ¿no? Ya sabéis cómo hablan los franceses. Que la asaltó el 15 de marzo de 1810. Le ofrecieron resistencia a los guerrilleros Mena, Villalobos y Aróstegui. En 1812 los franceses se retiraron tras ser vencidos en la batalla de los Arapiles. Y en 1814 Fernando VII retomó el poder y con él llegó al absolutismo y la derogación de las Cortes de Cádiz. En este contexto tuvo lugar la matanza de los Coloraos. Acaecía en 1824, cuando un grupo de soldados liberales provenientes de Gibraltar, apodados así por el tono de sus casacas, desembarcaron con ánimo de proclamar la libertad y restituir la Constitución de 1812. Intento que resultó en un fracaso y 22 de ellos fueron fusilados. Luego se hizo un monumento años más tarde en honor a ellos en la Plaza de la Constitución. Durante el reinado de Isabel II se instala el reinado en España el régimen liberal. En 1833 la ciudad pasó a ser la capital de la nueva provincia de Almería, la cual hasta ahora pertenecía a la de Granada, pero se independizó. Esto, con una recuperación económica, dio lugar a una importante transformación urbana que se inició con la desamortización de Mendizábal, en la que desaparecieron muchos conventos que junto con sus huertos ocupaban un gran espacio dentro del recinto amurallado, y continuó en 1855 con el derribo de las murallas que posibilitó la expansión urbana hacia Levante. Durante esta expansión surgen nuevas calles como el Paseo de Almería o la Puerta del Pucherna. La reina y su esposo visitaron la ciudad el 20 de octubre de 1862, junto a otras ciudades andaluzas y murcianas. El 30 de julio de 1873 la ciudad fue bombardeada por las fragatas Almansa y Victoria, procedentes del cantón de Cartagena. Luego, durante la restauración borbónica, se consolidó la recuperación económica gracias a la minería del riego y la exportación de uva y cítricos.
Este auge se vio reflejado en la construcción de infraestructuras como las primeras líneas de teléfono en 1888, la primera fábrica de electricidad de la urbe y luego la llegada del ferrocarril en 1893, que por fin llegó a Almería el tren y se construyó la estación, la antigua, la que es bonita, ¿no? Aunque después, en el siglo, creo que no sé si en el finales del 20 o principios del 21 sería sustituida esa estación por la actual que está al lado, pero bueno, no nos adelantemos. Pues a eso, Almería empezó a expandirse y fue cada vez a mejor. Sí, luego el cable francés pues potenció las infraestructuras ferroviarias, ¿no? De esa época se desarrolló la arquitectura de puerta y ventana que da su imagen a varios barrios de la ciudad. La iluminación eléctrica urbana fue sustituyendo progresivamente a la de gas, aunque este proceso no terminó hasta bien entrado el siglo XX. En las primeras décadas del siglo XX se caracterizó por una profunda recesión en su economía provincial, motivada pues, por la crisis de los sectores editados anteriormente. La primera cabalgata de Reyes Magos fue en 1916, iniciativa privada por el comercial Emilio Ferrera. Luego ya pues llegaron los años 30 y con él la oscura Segunda República, un periodo horrible pues en el cual se pasaba bastante mal. Y que llegó a la Segunda República y el 14 de abril de 1931 y se celebró una multitudinaria manifestación y se hizo la bandera republicana y demás. Y el edificio de Correos y Telégrafos y las elecciones del 3 de junio de ese año, pues el Partido Republicano Radical Socialista obtuvo buenos resultados. Sí se consideró dividido en tres grupos. Partidos de derecha obtuvieron un diputado, Rogelio Pérez Burgos, Y demás eso. Tras varios años convulsos, pues llegó el año 36, en el cual, el 23 de abril, pues se produjo un enfrentamiento entre jóvenes bachilleres en la avenida La República de Almería. Nicolás Peralta, joven de 16 años, fue atacado por Juan Aguirre, izquierdista, que resultó herido de bala. Hubo otros dos heridos. De resultas fueron detenidos el director del diario tradicionalista La Independencia y el profesor Rafael Ortega Barrios. Ese mismo año se inició la guerra civil y Almería quedó encuadrada en la España Roja, estuvo situada en la España Roja. De hecho, creo que fue de las últimas ciudades en ser tomadas. Almería durante la guerra civil, pues la verdad es que sufrió de lo lindo la Almería, ya que constantemente fue bombardeada pues por la aviación americana que apoyó al generalísimo constantemente pues la aviación americana pues bombardeaba la ciudad, tanto la americana como la inglesa. Y se tuvo que construir varios refugios subterráneos para que la gente pues se refugiara ahí durante los asedios y para que la gente, para que haya la menor pérdida posible de personas. Que se construyeron durante la guerra civil, se construyeron varios refugios subterráneos que yo visité el año pasado. Eran refugios pues bastante profundos y ahí es donde se refugiaban los republicanos almerienses pues durante la guerra civil, y ahí los más niños pues jugaban a sus cosas, pintaban cosas, escribían mensajes y demás. Y ya en 1939, ya a finalizar la guerra civil, pues Almería fue por fin tomada por los nacionales. Y fue justo tomada al final de la guerra. Fue la última provincia andaluza en ser liberada. Y empezó la dictadura franquista y eso. Como en el resto de España, pues durante esa época, en los años 40, pues se puso el racionamiento y las cartillas de racionamiento en plan porque la comida, el dinero y todo escasearon, ya que el dinero pues se lo gastaron todo en armamento y como que se arruinó la cosa y también pues con los bombardeos y los combates pues se arruinaron las cosechas, los bancos y todo y
y mucho dinero y mucha comida se echó a perder y bueno, los años 40 fueron una época de gran hambruna y grandes dificultades. Eh, y eso, por eso se hicieron las cartillas de razonamiento. En plan, fue una época de hambre. Luego, a la década de los 50, se puso fin al racionamiento y se consolida el régimen debido a la mejora de la economía. Eh, de esa época datan diversos edificios de estilo franquista como la Delegación de Hacienda y el Gobierno Civil o Racionalista, con la antigua estación de autobuses. Otro elemento arquitectónico característico de esta época fue el silo de mineral que se construyó en 1973 junto a la nueva estación de ferrocarril. El conjunto de España inició un proceso de recuperación, pero Almería, al estar aislada, ya que Almería, como bien sabéis, es una provincia bastante montañosa, y Almería pues está aislada por las montañas y al estar tan aislada pues se quedó atrás en cuanto a desarrollo tecnológico e industrial, pues se quedó atrás con respecto al resto de España. Eh, y eso, de hecho, por eso pues varios almerienses pues tuvieron que emigrar hacia otras áreas de España, ¿no? Bueno, incluso de otros países europeos. En 1960 la provincia de Almería ocupa el puesto 49 en la renta per cápita nacional. Sí, creo que era la más pobre casi, ¿no? Durante esa década la irrupción del turismo significa una tímida recuperación, aunque debido a las pésimas infraestructuras de transporte esta no se equiparó a la de las otras zonas turísticas de España. Bueno, de esta época datan el aeropuerto de Almería de 1968. La recuperación se consolidó durante la última década del franquismo. Y bueno, y luego ya durante el periodo democrático a finales ya del siglo XX, pues ya fue cuando Almería creció más y bueno, y fue cuando llegó ya por fin el turismo masivo, sobre todo el turismo de verano, que son los veraneantes que van ahí a bañarse en la playa, a tomar el sol y eso, y que bueno, el turismo de verano, ¿no? Empieza a ser un importante destino turístico, especialmente durante el verano, durante esa época, y bueno, empieza a crecer la ciudad y eso. Luego, el 5 de diciembre de 2004 se encontró un artefacto explosivo preparado con amonal por la banda terrorista ETA en la Plaza de España en el barrio de Ciudad Jardín, pero fue desactivado antes de que estallara el día de la Constitución como estaba programado. En el año 2005 la ciudad fue sede de los Juegos Mediterráneos, lo que supuso un gran espaldarazo a la construcción y mantenimiento de instalaciones deportivas no solo de la ciudad sino de toda la provincia. Y en 2019 se promocionó a la urbe como la capital española de la gastronomía. Luego llegó el año 2020 y con él la mal llamada pandemia y bueno, ya sabéis las cosas demenciales que se hicieron durante esa época. Los confinamientos, lo de la mascarilla y demás barbaridades que nos han hecho, pues que eso y que bueno, y que en Almería, pues como en otros sitios, se cancelaron varios actos, varios festivos y varios eventos y fiestas y bueno, y es que en el caso de Almería, bueno, y en otras ciudades, pues se cancelaron incluso las fiestas de verano, que era una época en la cual, según los datos ofrecidos, pues la difusión del supuesto virus era menor. En Almería fueron muy rajados durante la mal llamada pandemia. Durante la supuesta pandemia en Almería, bueno, al igual que en el resto de Andalucía, porque ya en Andalucía pues fueron muy rajados durante la mal llamada pandemia y por eso se cancelaron todas las fiestas, incluidas las del verano. Y eso, tanto en el año 2020 como en el 2021, aunque creo que a finales de 2021, coincidiendo con el cese de las alarmas por el coronatimo, pues creo que ya se empezaron a ver fiestas, ¿no? Empezaron a recuperarse las fiestas y eso. Y, y eso, y que bueno, que volvía a la normalidad, pero bueno, hasta aquí la historia de Almería. Ahora vamos a dar sus datos y costumbres y eso. El escudo de Almería, pues es un escudo en el cual en el centro hay una cruz roja, que es la cruz de San Jorge, rodeada de varios escudos de Castilla, de Aragón, de Gueso, de Granada y demás. Y todo rematado por la corona real.
Y la bandera de Almería pues es una bandera pues similar a la de Inglaterra, que es una cruz roja, en plan es una bandera blanca con una cruz roja y en el centro el escudo de Almería. El gentilicio de Almería es almeriense. Su patrón es San Indalecio y su patrona la Virgen del Mar. Bueno, ya vamos a dar con las fiestas, ¿no?, que se celebran a lo largo del año, como la cabalgata de Reyes en enero, supongo que también celebrarán en febrero el carnaval. Luego la Semana Santa, que en la actualidad pues las procesiones de Semana Santa de Almería están basadas en las de Sevilla, pero antiguamente no era así. Antes las procesiones de Almería pues eran más propias, ¿no? Eran más similares a las murcianas o malagueñas, ¿no? Pero con la moda de los costaleros pues ya empezaron a imitar a Sevilla. Después, en la última semana del mes de agosto pues tiene lugar la feria y las fiestas en honor a la Virgen del Mar. Que entre actividades lúdicas y deportivas que trae consigo destaca el campeonato de petanca, la clásica travesía del Puerto Nava y la feria de alfarería popular. Bueno, y los castillos de fuegos artificiales. También se llevan a cabo pues actividades de corridas de toro y despliegue de mantones de Manila que adornan la plaza y demás. Y bueno, y también pues sucede la procesión de la Virgen. Sucede la procesión de la Virgen del Mar por las calles. Bueno, la romería de la Virgen del Mar en verdad tiene lugar el primer domingo de enero. Consiste en una procesión desde el santuario de la Virgen del Mar hasta la ermita en la playa de Torre García, de según la tradición apareció la Virgen. Y bueno, en la noche de San Juan pues se hacen las típicas hogueras. Luego el Día del Pendón se celebra el 26 de diciembre y en él se conmemora la toma de la ciudad por los Reyes Católicos. En ese día el ayuntamiento celebra un acto civil y religioso en el cual el pendón estatua de los Reyes consiste en su centro de atención. Y bueno, putasos, hasta aquí la historia, costumbres y tradiciones y demás datos de la ciudad de Almería. Espero que os haya gustado este vídeo. Hasta aquí llegó el vídeo. No olvidéis a darle pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos. ¡Claro!